Y tal como lo anunciamos, comenzamos con la entrevista del día y para eso saludamos con Edwin Bedoya, el vicepresidente de la CEDUCUT, para comentar cómo es el panorama político en torno a lo que será también las elecciones y la postura de las centrales sindicales. Señor Bedoya, bienvenido a Corape. Buenos días, un saludo a quienes hacen Corape y un saludo a quienes nos escuchan por este importante medio. Gracias también. Iniciemos. Desde las centrales sindicales, ¿cómo se ve el panorama político del país una vez que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada y se llamara a elecciones anticipadas? Bueno, este adelanto de elecciones nos deja más incertidumbres que certezas, porque es un adelanto que se realiza en la peor de las crisis que ha tenido el Ecuador, una crisis de inseguridad, una crisis institucional donde la corrupción está infiltrada en todas las instituciones del Estado, desde el Ejecutivo hasta las Cortes de Justicia, un aumento del desempleo, aumento de la pobreza, niños que han desertado de las escuelas, de los colegios, un fenómeno del niño que se aproxima, un deterioro de las condiciones ambientales, y un golpe a los agricultores en general por el tema del medio ambiente y sin ningún resultado o apoyo de los gobiernos locales ni nacionales. Drama realmente social, político, económico y yo diría que hasta ambiental que tiene el país, y en esta crisis es lo que en este adelanto de instituciones le deja a la ciudadanía más incertidumbres que certezas, puesto que los varios candidatos que han presentado, candidatos que han gobernado este país y han estado con los gobiernos de turno que han pasado. Entonces sí toca de alguna manera ir pensando sobre las posibilidades de que algún candidato pueda dar una salida, una solución a la crisis, por lo menos inicie un proceso de limpiar toda esta corrupción, de dar más seguridad, que son creo que las cosas más importantes que quiere la ciudadanía, es decir, tener seguridad para ir al trabajo, tener seguridad para enviar a sus niños a la escuela, tener seguridad para incluso hacer el turismo. Entonces, todos estos aspectos me parece que son los importantes, y el tema del empleo, que es otro de los aspectos que por lo menos debería irse encaminando, y una prevención de lo que va a significar el tema del fenómeno del niño, sobre todo en las regiones donde más ha golpeado, ¿no? Como lo menciona también, la asamblea que fue disuelta tenía en marcha también el análisis del Código Laboral. Nueva asamblea que a partir de agosto se elegirá 137 asambleístas. ¿Cuáles son los puntos centrales que estos nuevos asambleístas de esta nueva legislatura debería tomar en cuenta para este Código Laboral? Bueno, nosotros lo que hemos presentado un código de trabajo a la Asamblea Nacional que ha estado, desgraciadamente con este adelanto de elecciones también se quedó prácticamente en el limbo, ya estaba discutido en primera instancia, habría que ya ir al Pleno para la discusión. Ahora no sabemos de la Asamblea cuáles son los aspectos que vaya a priorizar. Nosotros estamos exigiendo que esta Asamblea priorice el tema de un código de trabajo que permita defender primero los derechos de los trabajadores que todavía estamos con trabajo. Segundo, permita viabilizar el tema del mejoramiento de los índices también de seguridad y salud de los trabajadores, la incorporación de nuevos trabajadores a los nuevos tipos de trabajo, como son los trabajadores de plataformas, los trabajadores de delivery, los trabajadores que están en el tema de las telecomunicaciones, son aspectos que aparecieron en la pandemia, y de la incorporación de trabajadores informales, y de igual manera también el tema del seguro social, que al posibilitar esto también exista una mejora en castigar de alguna manera a los empleadores que no han estado afiliando a los trabajadores. Tenemos una serie de denuncias de trabajadores que desgraciadamente desde la pandemia no han sido afiliados y siguen con estos procesos de reclamos, es decir, mejorar las condiciones de defender los derechos de los trabajadores que fueron arrebatados con una ley humanitaria y durante la pandemia, y que hasta ahora se viene, ¿no? El tema de la reducción del salario mínimo, el tema del mejoramiento de la estabilidad en el empleo. Esos son aspectos que están topando, y la libertad sindical también, que está por los suelos, puesto que ahora ser una organización significa
sentido de trabajadores, que es un derecho universal, por el solo hecho de haberse organizado. Entonces son aspectos fundamentales que nosotros hemos planteado en nuestro código laboral y, como digo, esperemos que la Asamblea tope como prioritario este tema del código laboral. Hay que recordar también que el presidente Guillermo Lasso tendrá aproximadamente 6 meses para gobernar al país mediante decretos leyes. Ya ha emitido dos, uno en lo referente a la reducción de impuestos y las zonas francas. ¿Cómo ven desde las centrales sindicales esta posibilidad que el presidente decrete decretos ley y pueda también gobernar al país? ¿Influirá también en las decisiones que tomen las centrales sindicales para movilizaciones? Mire, el decreto de la reducción de impuestos, o más bien dicho, el decreto de la nueva reforma tributaria, no es un hito grande que le ha permitido que le va a permitir, digamos, desarrollar a los trabajadores o a las pequeñas empresas. Acuérdese que usted que el tema del adelanto de tributos a las pequeñas empresas fue un golpe y no se ha hablado nada de esa situación. El otro tema también de perdonar impuestos a los grupos económicos más grandes, que todavía se mantienen. Entonces son aspectos que de alguna manera se han mantenido, y yo veo que en la propuesta de reforma tributaria no hay ningún beneficio para los pequeños comercios, para los pequeños agricultores, porque más bien ha sido un deterioro. En el otro tema de los decretos se está estableciendo una ley de zonas francas, donde prácticamente la ley de zonas francas determinaría una precariedad en el tema de los trabajos. Actualmente existen 5 zonas francas y que no han dado resultado realmente desde que se crearon con los otros gobiernos. Entonces hay que mirar al espejo qué es lo que pretenden con el tema de zonas francas, sino delimitar ciertos espacios geográficos que permitirán que de alguna manera ciertos empresarios o ciertos capitales golondrinas vengan a situarse aquí en el país y deterioren el proceso de la precarización laboral. Desde las centrales sindicales también se ha ratificado el apoyo al candidato Yacu Pérez. ¿Creen que el candidato pueda en este tiempo corto, solucionar la crisis del país en el caso de ser electo? Como le digo, nosotros hemos optado por esta línea, puesto que el compañero es un compañero que viene desde la posición clasista, y nosotros en ese afán hemos dicho que vamos a apoyar lo que se venga a hacer y que se recoja las propuestas de los trabajadores. Siempre nosotros hemos mencionado que los trabajadores tenemos que tener una posición en el tema electoral, pues esto también es un derecho que lo tenemos, y la posición ha sido respaldar porque vemos en él una receptividad de las propuestas. Nosotros mantenemos la independencia de clase, pero claro está, es nuestro deber mantener también este principio de clase, pero también no entregar un cheque en blanco, sino decir, estas son las propuestas y esto es lo que queremos, que el compañero con estos principios de clase que él se ha guiado sea el portavoz de alguna manera de las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras del país. Sí, señor Bedoya, precisamente hay temas de fondo, como usted lo señalaba hace pocos minutos, como es la seguridad, salud, empleo. Las centrales sindicales han manifestado que van a estar atentos a las decisiones del presidente Guillermo Lasso. Algunas resoluciones también se tomaron en la anterior convención del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a estar pendientes de los proyectos, de los decretos que están en estos momentos discutiéndose en la Corte Constitucional. Fíjese que si para una asamblea enviar una ley para que pueda reformarse se necesitaba una discusión amplia y exhaustiva, no se diga en la Corte Constitucional, donde prácticamente tendría que ocupar lo que hacía el trabajo que hacía la Asamblea Nacional. Entonces la Corte tiene que tomar presente que los decretos tienen que basarse en materia económica urgente y no pueden irse más allá de lo que estrictamente dice la Constitución. Si se quiere confundir, ingresar dentro de estas leyes económicamente urgentes
principios o violaciones de derechos que vayan dirigidos sobre todo, como le digo, a precarizar los derechos humanos o los derechos de los trabajadores o los derechos de los pueblos en materia tributaria o en materia de explotación minera o petrolera o de otro tipo. Entonces esto no vendría a que sea aprobado por la Corte Constitucional. Entonces por eso nosotros hemos considerado que eso tiene que mantenerse, puesto que nosotros lo que vemos es un afán de privatización, de pisar el acelerador para que se privaticen las áreas estratégicas del Estado. Y esa es la pretensión del gobierno. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, vamos a estar vigilantes, y de ser así tendremos que ir a una movilización, y nos hemos declarado en movilización permanente de darse este tipo de cuestiones que lesionen los derechos de los pueblos y de los ecuatorianos. Como lo menciona también, las movilizaciones son una de las alternativas y un derecho de los pueblos para reclamar también lo que se necesita. ¿Ustedes consideran que en el último periodo se ha perdido fuerza a nivel de convocatorias que se ha hecho desde las centrales sindicales? ¿O cómo se podría calificar este llamado que han hecho y en ocasiones ha habido mucha presencia de la ciudadanía? A ver, a mí me parece que la convocatoria se da en situaciones muy complejas. El tema de inseguridad pesa mucho, el tema de la situación de las inundaciones, sobre todo en la costa, sí sí es un golpe también al tema de las movilizaciones, porque la gente se ha preocupado en cómo sobrevivir, el tema de la inseguridad. Entonces eso ha limitado de alguna manera las acciones, pero no es que se ha limitado la conciencia de los trabajadores de que tenemos que salir a las movilizaciones cuando sea necesaria, pero nosotros también somos conscientes de la situación que está viviendo el país, y por eso hay que hacerla en esas condiciones, y no es que ha disminuido. A nosotros lo que nos interesa es que los compañeros estén conscientes de lo que está pasando, y que cualquier resultado que se haga, estamos seguros que vamos a tener una convocatoria importante cuando sea de tener la convocatoria que hagan las organizaciones sindicales. Señor Bedoya, también en los últimos días he escuchado el despido de varios trabajadores de empresas públicas y privadas. Desde las centrales sindicales, ¿cómo se califica estas acciones? Bueno, fíjense que igual muchos empresarios se han aprovechado de esta crisis para poder estar en estos temas de precarización laboral. Fíjese usted, aprovechando esta crisis, lo que han hecho es despedir a varios trabajadores. Se acaban de despedir a trabajadores de la empresa Productos Paraíso. Nosotros estamos haciendo organizaciones sindicales, y el ministerio no ha dado paso, no se acelera el tema, nos demoran, y mientras tanto se despiden trabajadores. Entonces ha existido un abuso en este digamos, de envío revuelto. Se ha querido pescar este tipo de situaciones, y por eso es que nosotros vemos que el aprovechamiento de las clases empresariales indolentes ante el pueblo ecuatoriano ha sido despedir trabajadores incluso sin indemnización. ¿Cuál sería entonces el llamado ahora a estos nuevos candidatos que están postulándose para también lo que es presidente y vicepresidente, y también a los nuevos asambleístas? A ver, yo he escuchado algunas ofertas de campaña de varios candidatos, pero lo que se hace es básicamente volver en lo mismo. En el tema de inseguridad no veo propuestas que se clarifiquen. Por ejemplo, la respuesta de muchos candidatos es de ir a meter bala a todo mundo, a todos los delincuentes, sin saber que el tema estructural está en el tema educativo, en el tema del empleo, en recuperar la seguridad física, en que haya inteligencia para que los que están insertados en muchos de los gobiernos locales, en el Ejecutivo, en la Asamblea, en las Cortes Judiciales, sean descubiertos y sean borrados. Es decir, ir a donde los peces gordos están mandando, los dueños del narcotráfico, donde están los jefes de las mafias, y que esos son los que están manejando, no a los peces pequeños, a los que están golpeados, a los que son parte, digamos, son producto del efecto o las consecuencias que ha traído esta inserción de las mafias en los diferentes gobiernos, de las diferentes instancias del Estado. Entonces me parece que debe haber una veeduría, y en los gobiernos deben ver, que los ciudadanos veamos
es hacer estas veedurías ciudadanas para poder ver el cumplimiento. Y el otro, como le decía, es el tema del empleo, que tiene que también ir de la mano. Y en esta coyuntura ambiental sí debe haber un mayor apoyo a los gobiernos locales para que puedan, y claro, controlando, porque a veces muchos gobiernos locales lo que hacen con el dinero que se les da es ir a gastarse en otras cosas. Entonces hay que prevenir lo que se viene en el tema del medio ambiente con el fenómeno del Niño, y esas son causas, son aspectos principales que deberían decirnos los candidatos qué es lo que se van a hacer en estas circunstancias. Como pregunta final, señor Bedoya, entonces, ¿cuál sería la postura que van a tener las centrales sindicales en lo que resta del gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, nosotros estamos vigilantes y permanentemente estamos viendo lo que está sucediendo primero en la Corte Constitucional, porque ahí están los decretos. El otro tema es el quehacer del Ministerio del Trabajo, que todavía quizá por este proceso de transición no lo están haciendo como deben, de manera acelerada, las legalizaciones de directivas, de contratos colectivos, y una mayor inspección a las empresas que están procediendo con el despido de trabajadores de manera injusta, incluso empresas que tienen, digamos, una capacidad de venta y están en buen estado, están despidiendo trabajadores para después contratarlas de manera cometan estas violaciones. Entonces, nuestro trabajo está en vigilar este tipo de cosas y ir denunciando y tomar acciones legales frente a este tema de las precarizaciones que se están dando. Ok, queremos agradecer a Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDACUD, con quien hemos hablado del panorama político y la postura también de las centrales sindicales y las acciones que están próximos a realizar en torno a los decretos ley y la vigilancia que han mencionado en lo referente a las decisiones que tome el presidente Guillermo Lasso. Señor Bedoya, gracias por atender esta llamada. Muy amable, gracias. Y con esto vamos a una primera pausa y volvemos con más aquí en Ecuador en Contacto. Les invitamos que se sigan suscribiendo a este canal. Nos encuentran en YouTube como Corape Digital TV y también en las redes sociales nos encuentran como Corape Digital TV, tanto en Facebook como en Twitter. Volvemos en breve.